Amigos, para hacer nuestro riquísimo pastel húmedo de chocolate vamos a necesitar un molde parecido a este, ya que este hueco de aquí va a ayudar a que la masita se caliente de manera uniforme y se cocine de manera uniforme a todo alrededor. Este molde ya lo hemos enmantequillado y enharinado. Vamos a colocar la masita que es propicia para este tipo de pastel, que les envío el link adjunto del video de cómo le preparamos. Esta masita vamos a llevarle al horno a una temperatura de 150 grados centígrados de 45 minutos a 50 minutos máximo. Pero la recomendación es que ustedes siempre estén controlando al final con una pajita o un cuchillo larguito. Al introducirle en la masa se saca el cuchillo o la pajita y se ve que la masa ya salga seca, que no salga con restos de masa húmeda. Esta masita la vamos a llevar al horno, luego de lo cual, cuando esté aún calientita, vamos a bañarle con un baño húmedo, que va a ser simplemente una lechecita chocolatada. Y si es del gusto de ustedes, pueden añadirle un licor, puede ser amaretto, puede ser limoncillo, puede ser coñac, o simplemente no le colocan licor. De esta manera vamos a hacer que nuestro pastel húmedo sea más agradable. Y luego también vamos a preparar el ganache para el decorado. Ok, llevamos nuestro pastelito al horno. Amigos, entonces aquí tenemos nuestro pastelito de chocolate. Está, les cuento, muy esponjosito, luce increíble, súper lindo para absorber el baño húmedo. Aquí tenemos el baño húmedo, que es nada más una leche chocolatada, un poco dulce o a su gusto. Vamos a perforar alrededor de nuestro pastelito para propiciar que la leche chocolatada penetre en la masa. El pastel tiene la propiedad de absorber el baño húmedo porque la masa fue hecha con ese propósito. Entonces vamos a colocar poquito a poquito. La leche chocolatada va a seguir absorbiendo, lo que va a provocar que nuestra masita se hinche un poco. Pero justamente eso es lo que queremos, porque es un pastel húmedo de chocolate. Debemos tener un poco de paciencia para que la masita vaya absorbiendo el baño húmedo. En este caso yo coloqué a mi leche chocolatada un poco de amaretto. Les sugiero que ustedes hagan lo mismo con el licor de su agrado. Luego de colocar el baño húmedo, vamos a esperar que se seque un poquito la masa para colocar un ganache de chocolate oscuro y unas bonitas decoraciones de nips y sal granulada. Ya terminamos de colocar el baño húmedo dentro de nuestra tortita. Miren, está húmeda. Y ahora que se ha secado un poquito, vamos a colocar un ganache de chocolate. Este rico ganache de chocolate lo hicimos con una parte de crema de leche y una parte de chocolate al 65%.
Y ahorita estamos decorando nuestro pastel con este ganache. Este ganache está a una temperatura de más o menos 30 a 35 grados centígrados. Cuando este se enfríe un poquito, podemos hacer unas rositas de decoración para nuestro mismo pastel. Sacudimos un poquito que se suelte el ganache y vamos a propiciar colocar acá un poco más que nos hace falta. Cuando este ganache se siga secando, va a formar una cascarita delicadita y de un riquísimo gusto. Aquí falta un poquito. Como decoración vamos a colocar unos pocos nips de cacao. Y también vamos a colocar un poco de sal marina, que combina perfectamente con nuestro cacao fino de aroma del Ecuador. Una combinación exquisita y perfecta porque la sal potencia bastante el sabor del cacao. Fantástico. Y si es que te gustó este contenido, por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, que en realidad nos ayudas mucho y podemos seguir creciendo juntos. Hasta la próxima, amigos.